Estamos aquí tranquilamente sentados en la cafetería del Hotel Marítimo. Vamos a conversar con don Juan Carlos Carracedo, él es geólogo, vulcanólogo. Hemos aprovechado su estancia en La Palma, ha venido para impartir una conferencia con motivo de una exposición que intenta recordar el evento desgraciado en muchos conceptos y también interesante por tantos y tantos otros de la erupción del volcán de San Juan en el año 49. Esta exposición que se ha organizado en torno a lo que es dentro del espacio de la Casa Salazar, está organizada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, al que pertenece don Juan Carlos, por el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma y por Caja Canarias. Nosotros, pues como les digo, aprovechando la estancia aquí del señor Carracedo, hemos venido a hacerle una entrevista. Él ha aceptado amablemente y, en fin, don Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación a charlar, y si le parece, yo creo que quizá debiéramos hablar, si le parece, un poco de esta exposición, en qué consiste y cuál es la finalidad. Bueno, esta exposición realmente tiene como motivo el conmemorar de alguna manera la erupción del volcán que algunos llaman de San Juan, la erupción de 1949. Fue un volcán muy interesante, tiene las características de los volcanes en época histórica de Canarias, que afortunadamente no son peligrosos, como demuestra el hecho de que el volcán de San Juan no produjo víctimas humanas, como no ha producido víctimas humanas ninguna de las erupciones que han ocurrido en periodo histórico en Canarias, que son ya 16. Es una erupción muy interesante. La población de La Palma y de Canarias ya había perdido totalmente memoria de que esto era una zona volcánica activa, porque ya había pasado un cuarto de milenio. La erupción anterior había sido en 1712 y por lo tanto había pasado un larguísimo tiempo, 2 siglos y medio, sin erupciones en La Palma. Entonces aquello pilló de improviso a la población, produjo mucha zozobra y mucho temor, pero sin embargo no produjo catástrofes y sí produjo beneficios, aparte de los de carácter, digamos, cultural, científico, etcétera, muchísimo más tangibles, como son la formación de una plataforma costera con las lavas recientes emitidas por el volcán, que luego ha producido una de las plataneras, ha sido utilizada como plataneras y es una de las plataneras más ricas de la isla. O sea que esto ejemplifica muy bien lo que son los volcanes en Canarias, cómo debemos verlos, no como enemigos, sino como parte sustancial de lo que son las Islas Canarias. No viviríamos, no existirían las islas, ni nosotros podríamos vivir si no fuera por la acción de los volcanes. Producen paisajes espectaculares que son la fuente de la fuente fundamental de ingresos económicos, que es el turismo. Suelos muy fértiles que producen frutas, plátanos, unos vinos riquísimos, ¿no? Como toda esa zona de Fuencaliente, de Tijaraf, etcétera. Y por otra parte tienen ese pequeño inconveniente de que de vez en cuando nos sobresaltan con unos volcanes que, repito, afortunadamente no son peligrosos. Usted es un hombre muy joven y por tanto no conoció, y menos de primera mano, aquel fenómeno del volcán de San Juan, pero me imagino que sí llegó a tener noticia del de Teneguía. Y sí, por supuesto. No solo tuve noticias, tuve la suerte o el privilegio de pertenecer al equipo que lo estuve estudiando durante toda la erupción. Yo acababa de venir de una estancia haciendo mi tesis doctoral en Estados Unidos y me puse a trabajar hasta que terminara la tesis doctoral en un instituto en Santa Cruz de Tenerife, y a principio de curso fue cuando ocurrió la erupción del Teneguía. Y entonces me incorporé al equipo que la investigó y dormíamos en un saco de dormir en la montaña del Mago. Me acuerdo incluso, aparte de que fue mi primer contacto directo con el estudio de un volcán real, me acuerdo de que era un espectáculo asombroso. Teníamos que meternos dentro de un coche para que la amortiguación nos permitiera tomar notas. Sacábamos fotografías de tal manera que tirábamos los rollos, no había manera de que tuviéramos suficiente material para sacar diapositivas, porque era un espectáculo absolutamente increíble.
Recuerdo además que eso que decía anteriormente, la población no solo no se ha... Digamos que los palmeros están un poco preocupados por los volcanes hasta que empiezan, porque no saben dónde va a salir y puede salir debajo, literalmente debajo de la cama de uno. Pero una vez que empiezan, me acuerdo que los mayores problemas eran para evitar que la población se metiera demasiado cerca del volcán y pudieran correr algún riesgo, ¿no? Yo recuerdo que era un niño, recuerdo ir con mis padres, era una excursión como una fiesta dominguera, ¿no? Iba todo el mundo, hasta con los bocadillos, había hasta un señor con un carrito de helado, la gente se sentaba en las laderas, se sentaba mientras merendaba o no, viendo como que estaba viendo un partido de fútbol. Por supuesto, ¿no? Es que además hay que tener en cuenta que eso supuso que La Palma se conociera en todo el mundo, porque volcanes en Europa no hay muchos, ¿no? Y en actividad, aparte del Etna, el Vesubio y algunos en Grecia. Por lo tanto, fue una especie de propaganda muy importante para la isla y al mismo tiempo supuso pues una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Para mí, concretamente a nivel personal, yo realmente como geólogo me estaba dedicando más al estudio del petróleo y fue la erupción del Tenilla lo que me decidió definitivamente dedicarme al volcanismo y he dedicado esos 30 años de mi vida, que ya son muchos, pues al estudio del volcanismo de Canarias. Realmente mi especialidad es el volcanismo de Canarias. ¿Su tesis doctoral sobre qué tema era? ¿Relacionada con el petróleo? Bueno, ya la tesis doctoral la empecé era un tema relacionado con la datación de rocas volcánicas por medio de los cambios en el campo magnético, que luego lo apliqué al volcanismo. Ajá. Muy bien. Y usted en esa época nos decía que estaba dando clases en un instituto. A raíz del volcán, del Teneguía, se decide por el mundo de la vulcanología, que es un mundo apasionante. ¿Qué rumbo profesional toma usted? Mi rumbo profesional fue, en cuanto pude, pasé a formar parte de la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estoy desde hace pues ya casi 28 años, ¿no? Entonces me adscribí al Departamento de Volcanología de la Universidad Complutense de Madrid. Y luego ya, cuando el Consejo creó un centro aquí en Canarias, en el año 1989, pues soy el jefe de ese instituto desde ese año. Desde el año 89. Desde el año 81. 81. ¿En qué consiste la labor de ese centro? Bueno, fundamentalmente son dos temas, ¿no? Uno es el que ocupa, digamos, el 99% del tiempo, es el estudio del volcanismo. Tratar de comprender cada vez mejor el fenómeno volcánico, sobre todo y especialmente en islas volcánicas oceánicas. Por lo tanto, he tenido que trabajar en Canarias, pero también en Hawái, en la isla de Reunión, en otras islas, en Japón, etcétera, en otros sitios donde hay volcanes que son similares a Canarias. Canarias tiene una peculiaridad muy importante comparada con los demás volcanes o grupos de islas similares, ¿no? Que parecen triviales pero que son muy importantes a la hora de hacer la investigación científica. El hecho de que, por ejemplo, es un clima mucho más seco, Hawái, la isla de Reunión, etcétera, son récords llueve 8 o 10 veces más que aquí en Canarias. Por lo tanto, están cubiertas de vegetación, lo cual impide que se vean las formaciones geológicas bien. Por otra parte, hay corrientes de agua, les sobra, por decir de alguna manera, el agua, mientras que aquí en Canarias sabemos que el agua no corre por la superficie, de tal manera que se han tenido que hacer 3.000 kilómetros de galerías para extraerlas del subsuelo. Eso permite, por una parte, primero, que las formaciones geológicas se observen en superficie muy bien en comparación con otras islas similares, y por otro, que los geólogos tengamos acceso a través de esas galerías al interior, a la estructura interna de los volcanes. Este es un hecho único en el mundo. Eso nos ha permitido comprobar teorías que en otros escenarios eran de más difícil estudio, de más difícil análisis, la hemos podido comprobar aquí en Canarias y aportar cosas que hoy día han sido útiles para el conjunto de todas las islas oceánicas del planeta. Perdón, y se me olvidaba decir que el otro 1% de nuestro trabajo consiste en analizar una serie de aparatos que están distribuidos por el archipiélago para atender a una misión muy específica, que es la vigilancia de los volcanes, para tratar de conseguir, ya que predecir no se pueden predecir ni los terremotos ni de los volcanes, sí conseguir la detección temprana, es decir, saber que va a haber un volcán y a ser posible dónde, con unas semanas, a ser posible, o por lo menos con unos días de antelación antes de que la población se entere.
de tal manera que las autoridades tengan un margen de maniobra para tratar mejor la crisis y evitar en lo posible pues lo único que realmente interesa, que es la seguridad de las personas. Claro, claro. Recuerdo ahora hace pues no sé cuántos años, no mucho, que hubo un temblor. Sí, en el año 1990 me parece que fue. Finales del 80. Hubo un temblor de intensidad 5,4 en la escala de Richter que asustó mucho, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, porque el foco estaba entre Tenerife y Gran Canaria. Sí. Ese tipo de movimientos que a veces se produce y que, claro, crea la alarma entre la población, ¿son avisos de futuros volcanes o son rescoldos, digamos, de viejos volcanes? Es posible porque, afortunadamente, Canarias está dentro del interior de una placa, de estas placas enormes en que está dividida la corteza terrestre, y por lo tanto está libre, exenta de terremotos catastróficos. Esos terremotos se dan siempre en las zonas donde las placas chocan o se deslizan una lateralmente respecto a la otra. Por ejemplo, pues la zona más próxima de actividad volcánica, de actividad sísmica catastrófica, es en la zona del norte de África, terremotos famosísimos como lo de Agadir, que produjeron miles de víctimas humanas, Lisboa, en todo el sur y sureste de la península ibérica, etc. Azores, mientras que aquí en Canarias la actividad sísmica no es catastrófica y está únicamente relacionada de una u otra manera con el volcanismo. Unas veces anteceden y acompañan a las erupciones volcánicas, pero son de escasa magnitud y no son realmente peligrosos. Otras veces están anunciando una erupción que a lo mejor no vemos, porque no debemos olvidar que las islas son simplemente la consecuencia de que los volcanes se acumulan a partir del fondo del océano y en sitios privilegiados se acumulan con tal volumen que acaban emergiendo. Pero eso no significa en modo alguno que las erupciones se den solo en las islas, también se dan, y con mucha frecuencia, en el entorno marino de las islas, en los fondos oceánicos. Y es posible que con ese terremoto importante del que estamos hablando, que ocurrió entre Tenerife y Gran Canaria, esté relacionado con una cadena de volcanes muy reciente que está situado precisamente en la zona mediana entre Tenerife y Gran Canaria. Es decir, que aunque nosotros no lo vemos, porque está a mucha profundidad, 3 o 4.000 metros, sí nos manda esos, como si dijéramos, esos pulsos de actividad sísmica que anuncian que ahí puede haber un volcán activo. Curioso. Muy interesante eso que nos comenta. No olvidemos, por ejemplo, que si nosotros nos ponemos en la zona de Fuencaliente y miramos hacia el faro de Fuencaliente, vemos inmediatamente el mar. Pero si el mar se vaciara de repente o nosotros pudiéramos ver a través del agua, estaríamos viendo a lo largo de muchos kilómetros un conjunto de conos volcánicos parecidos a los del Taneguía, San Antonio, todo lo que forma la ruta de los volcanes, que quiere decir simplemente que esa fractura volcánica que en tierra, en la isla, forma esta cadena que constituye la ruta de los volcanes, continúa en el mar con 20 o 30 conos que son muy similares a los que hay en tierra y que evidencian que hay una actividad submarina además de la subaérea. Muy bien. Conocemos hoy, podemos conocer el historial de todos esos volcanes que ha habido en las islas, más en concreto en La Palma, o solo disponemos de datos históricos para hablar de algunos que se han producido en el periodo, digamos, posterior a la conquista y colonización. Bueno, vamos a ver. Geológicamente sí, por supuesto. Se puede hacer un... Entiendo la pregunta. Sí. Solo hay un relato escrito de las erupciones que han ocurrido, lógicamente, en el periodo en que aquí en las islas había gente que supiera escribir, que es después, en los últimos 500 años. Por ejemplo, concretamente aquí en La Palma hay una erupción que debió ocurrir muy cerca de que llegaran pues los colonizadores, conquistadores, como le queramos llamar, los europeos, por llamarlo de alguna manera, españoles, franceses, etcétera, que fue alrededor del año 1460, 1480, que es la montaña quemada, que las lavas discurren en la dirección hacia el Paso, pasan del Paso y no llegan al mar, se quedan por ahí por encima de Tazacorte, ¿no? Esa erupción no está narrada y sabemos la fecha por dataciones
radiométricas de las lavas, ¿no? En cambio, la de 1585, que es la erupción de Egedei, ya está narrada, descrita, y por cierto muy bien, por un ingeniero militar que vino aquí a construir el castillo este que hay aquí en Santa Cruz, que se llamaba Torriani. Leonardo Torriani, que describió también la de Garachico y otras cuantas, ¿no? Entonces, esas son las erupciones de las que tenemos un relato escrito y podemos ver lo que ocurrió por los vestigios que quedan ahora, pero también podemos saber cómo ocurrió por lo que nos han descrito los testigos oculares, que así se llaman, ¿no? Ahora bien, la geología es una ciencia que permite deducir también lo que ocurrió y la fecha en que ocurrió por medio de unas técnicas especiales, por ejemplo, en el caso de las dataciones radiométricas. Debo decir que las islas occidentales, las mal llamadas islas menores, que son La Palma, El Hierro y La Gomera, se abandonaron hasta hace muy pocos años, estaban totalmente abandonadas, no solo desde el punto de vista general, sino específicamente desde el punto de vista de la geología. Todos los estudios geológicos se habían concentrado en las Islas Mayores y también en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Entonces, paradójicamente eso había hecho que no se consiguiera comprender totalmente el archipiélago, porque digamos, gran parte de las claves fundamentales para comprender cómo se ha formado el archipiélago canario y cómo ha evolucionado estaba precisamente en las islas occidentales, y esto por una razón muy sencilla, y es que son las más jóvenes y por lo tanto donde toda la información geológica está claramente manifiesta sin que la erosión y otros procesos la hayan borrado. Es como un crimen. Si uno llega al lugar del crimen cuando el cuerpo está todavía caliente, pues puede de alguna manera ver todas las claves, mientras que si llega un año después, pues ya tiene que hacer deducciones muchísimo más ambiguas, ¿no? Ese estudio, el estudio que se ha hecho en los últimos años de las islas menores, sobre todo de La Palma, ya digo que ha supuesto un avance fundamental para la comprensión del archipiélago. Hoy día La Palma no solo ha dejado de ser la isla más desconocida del archipiélago para ser la más conocida del archipiélago y prácticamente de todo el mundo, una de las mejores conocidas de todo el mundo. De hecho, hubo aquí en el año 1997 un congreso internacional de volcanología en que vinieron 90 especialistas de todo el mundo y en que el tema fundamental era precisamente el estudio de La Palma. Pues no sabíamos que era la más, puede considerarse la más conocida. Una de las mejor conocidas de todo el mundo ahora, sí. ¿Podemos saber, dentro de todos esos historiales, de todos esos volcanes, cuál ha sido el que ha tenido un mayor impacto para lo que es el contorno de la isla, la realidad geofísica de la isla? En época reciente, sin duda, el volcán de San Juan, porque el volcán de San Juan, bueno, esto digamos que permite muchos análisis, ¿no? Yo creo que el de más impacto ha sido el de 1971, el del Teneguía, simplemente porque los medios de comunicación ya estaban más avanzados, había más población, etc. Pero desde el punto de vista general, el volcán más poderoso fue el del volcán de San Juan, que tuvo 3 bocas en el Llano del Banco, la otra que estuvo en el Hoyo Negro y en el Duraznero. Emitió lavas en la dirección del este, que no llegaron al mar por 50 o 100 metros, y por la dirección del oeste, que formó toda esta plataforma de Playa Nueva, de Tazacorte, etc., ¿no? El impacto fue muy grande por una razón muy sencilla, pero al mismo tiempo muy curiosa, porque el agua del subsuelo, no del mar, sino del subsuelo, penetró en la cámara magmática y se produjo como una olla a presión gigantesca que produjo explosiones tremendas. Eso formó unas columnas de materiales fragmentarios que daba ese color negro, ese hongo característico, y fue lo que, y al mismo tiempo una sismicidad, o sea, unos movimientos de tierra muy violentos, y eso fue lo que hizo que fuera un volcán mucho más potente, digamos, de una magnitud mucho más elevada que, por ejemplo, la del Teneguía, que curiosamente, estando al lado del mar, no tuvo esa influencia del agua marina o del agua del subsuelo, que nosotros llamamos freatomagmáticas y ese tipo de erupciones, y que fue un volcán muchísimo más tranquilo y más corto y más turístico. Sí, más turístico. Hablando de turismo, en Lanzarote nosotros podemos ver en una... Lanzarote es un bluff. Lanzarote es un bluff porque todo el mundo habla de Lanzarote, y eso es una pena que La Palma se haya dejado arrebatar, digamos, la impronta de la isla volcánica más activa del archipiélago, más volcánica, por una isla como Lanzarote, que es un bluff. Lo digo porque el hecho de que la isla de Lanzarote parezca tan volcánica es porque se ha dado una
pura coincidencia, y es que ha habido una erupción importante en el año 1730 que ha cubierto una isla muy antigua, con muy poco volcanismo, llena de arenas blancas y de suelos alterados, la ha cubierto con unas lavas que destacan por el color negro y al mismo tiempo mantiene todavía un calor residual en la zona del islote de Hilario, en Timanfaya, y todo eso ha hecho que los lanzaroteños, que son los conejeros, que son muy hábiles, hayan conseguido poner la impronta de la isla más volcánica del archipiélago, a lo que le han sacado miles y miles de millones de pesetas. Mientras que la erupción anterior a la del Timanfaya en la isla de Lanzarote va ya 50.000 años, que es la del Corona, mientras que en ese periodo en la isla de La Palma se ha producido casi toda Cumbre Vieja, es decir, ha habido centenares y centenares de erupciones volcánicas, entre las cuales ha habido ya dos que ha presenciado muchos de la población de La Palma, la de 1949 y la de 1971. La Palma es una isla muchísimo, infinitamente más activa, más volcánica que la isla de Lanzarote, que ya le digo que desde el punto de vista es un bluff, es un artificio, un invento. En el mundo hay muchos sitios como La Palma con tantos volcanes en tan pocos metros cuadrados, porque aquí tenemos la famosa ruta de los volcanes, que no hay muchos. De hecho, el volcán de Cumbre Vieja, que es un volcán muy activo, que se ha formado lo que en tiempos geológicos es un suspiro, porque se ha formado en los últimos 120.000 años, 120.000 años para nosotros mucho, pero desde el punto de vista geológico, estamos hablando de islas que tienen 30 millones de años de actividad volcánica, ¿no? Eso es un suspiro, eso es nada, ¿no? En ese periodo se ha formado toda el inmenso volcán de Cumbre Vieja, que no es solo lo que vemos, sino que sigue 4.000 metros hasta que por fin se asienta en el fondo oceánico, ¿no? Eso evidencia que las erupciones volcánicas aquí tienen una frecuencia muy enorme comparado con otras islas como esa que he dicho de Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, que son islas que tienen erupciones cada muchos miles de años, ¿no? Probablemente Cumbre Vieja sea el segundo volcán del mundo en cuanto a actividad se refiere, y solo está detrás del volcán Kilauea en la isla grande del archipiélago de la Hawái, y muy similar a lo que puede ser el Pitón de la Fournaise en la isla de la Reunión, en el Océano Índico. Es decir, uno de los más activos del mundo dentro de lo que son las islas volcánicas oceánicas, que es un tipo de volcán muy especial que se da en el interior de una placa, generalmente surgiendo del fondo del océano, acabando por salir a la superficie y configurando un grupo de islas que generalmente están alineadas. Me gustaría preguntarle, a ver si usted puede dibujarnos un bosquejo de la variedad de volcanes, los diferentes tipos de volcanes, los diferentes tipos de erupciones, pero eso vamos a dejarlo para el comienzo de la segunda parte, porque ahora vamos a hacer un pequeño corte. No olviden, estamos aquí conversando con don Juan Carlos Carracedo, volcanólogo, geólogo, pues la máxima autoridad sobre este tema apasionante que nos identifica a todos nosotros, a todos los canarios, y estamos en la cafetería del Hotel Marítimo charlando con él. Volvemos en cuestión de un minuto y medio con don Juan Carlos Carracedo. Cafetería del Hotel Marítimo, donde nos están tratando a cuerpo de rey, conversando con don Juan Carlos Carracedo. Decía al final de la primera parte de esta charla que es la máxima autoridad en el tema de vulcanología aquí en Canarias, y por supuesto una de las máximas autoridades a nivel mundial. Ya veremos el alcance de sus últimos trabajos, después le preguntaremos por ellos. Pero nos habíamos quedado hablando de... yo le guardaba una pregunta para este comienzo de la segunda parte, que era los diferentes tipos de volcanes, los diferentes tipos de erupciones, y dentro de esto, en cuál podemos ubicar el que tenemos el típico volcán insular canario. Sí, bueno, este es un tema recurrente, la necesidad del hombre de clasificarlo todo. Yo me acuerdo que cuando la erupción del Teneguía,
La pregunta por parte de todos los periodistas y todos los medios de comunicación era que qué tipo de volcán era el Teneguía. Y claro, no hay ningún fenómeno de la naturaleza que se parezca o que sea idéntico a otro, y por lo tanto acabamos diciendo que realmente era un volcán teneguineano. Claro. Pero bueno, es cierto que a grosso modo se pueden clasificar prácticamente todo, y por supuesto también se pueden clasificar los volcanes, clasificaciones que son más o menos complejas según queramos, ¿no? Pero así, en una forma muy sencilla, realmente tanto por sus manifestaciones como por el peligro que suponen para la población, se suelen clasificar en dos tipos: los que son muy explosivos y los que son efusivos o poco explosivos. Por ejemplo, todos estos volcanes que han causado tantas víctimas, como el Nevado del Ruiz en Colombia, el volcán St. Helens en Estados Unidos, el Pinatubo, estos que ha habido ahora, el Popocatépetl en México que está amenazando, estos que ha habido en toda la cordillera andina, etcétera, todos esos se caracterizan porque por las condiciones de donde se genera el magma, cuando sale a la superficie viene muy cargado de gas, es como champán, y lógicamente, como no se trata de un líquido como en el champán, sino de un magma muy viscoso que atrapa el gas a presiones enormes, cuando por fin se libera a la superficie lo hace de una forma muy explosiva. Para que se hagan una idea de la magnitud de la explosividad, por ejemplo, el St. Helens en Estados Unidos, que no fue un volcán, que fue en 1980, que no fue un volcán tampoco excesivo, el Pinatubo fue muchísimo más. Durante las 8 horas que duró la erupción, porque además son erupciones muy cortas, muy intensas, paroxísticas, liberó energía equivalente a 28.000 bombas atómicas como la de Hiroshima, explotando a razón de una cada segundo. Claro, esos volcanes son tremendamente explosivos y son tremendamente peligrosos. Desgraciadamente, una parte muy importante de la población del mundo vive precisamente sobre esos volcanes. Por ejemplo, hablemos del Vesubio, que puede ser el próximo volcán que llene las primeras páginas de todos los periódicos, porque le toca en cualquier momento una erupción y puede afectar a 3 millones de italianos, ¿no? Entonces, es lógico que vivan en esos volcanes, porque estos volcanes, cuando por fin emiten estos materiales a la superficie, son materiales muy fértiles, que cuando se depositan en el suelo aumentan la fertilidad, y eso ha hecho que sean zonas muy ricas agrícolas y que por lo tanto hayan concentrado a la población. Esos son los explosivos. Afortunadamente nosotros estamos en el otro lado de la acera. Pertenecemos a los volcanes que son efusivos, que se caracterizan porque forman un cono volcánico, una caída de picón, de arenas o de la pili, que llamamos nosotros los geólogos, que se extienden apenas un par de kilómetros alrededor del centro de emisión, y que caen casi todos sobre el propio punto de salida, generando un cono volcánico, que es lo que estamos acostumbrados, y con unas lavas que discurren tranquilamente a favor de la pendiente, llegando no al mar en función de la cantidad de magma de lava que salga, ¿no? No son peligrosos, de hecho son los más fotogénicos, sobre todo los de Hawái, que forman esas cortinas de lavas tan espectaculares, o las del mismo Teneguía, y por lo tanto es una ventaja que estemos nosotros. Todas estas islas oceánicas tienen ese tipo de volcanes que se llaman también hawaianos, que se llaman efusivos y que nosotros le podemos llamar palmeros si queremos, porque son los que caracterizan precisamente la isla de La Palma. ¿Por qué las islas Canarias son tan volcánicas? ¿Cómo surgieron las islas Canarias? ¿Tienen que ver con esa riqueza volcánica? Sí, bueno, nada de lo que hay en la naturaleza ocurre por casualidad, todo tiene una causa, y precisamente nosotros, los geólogos, a mí me gusta que nos consideramos como ojeadores de la naturaleza. Realmente somos observadores. Es la naturaleza la maestra, nosotros solo somos los alumnos que tratamos de aprender de la propia naturaleza lo máximo posible, ¿no? Bueno, hay el hecho de que las islas, por centrarnos en tu pregunta en las Islas Canarias, el hecho de que las islas estén aquí precisamente, lo había explicado, o se había explicado hasta hace muy poco tiempo realmente, hasta hace 40 o 50 años, por un cataclismo de características épicas que describe Platón en un famoso diálogo, en una obra. Describe las Canarias junto con todas las demás islas de la Macaronesia, como son las Madeira, Cabo Verde, etcétera, como las cúspides de un enorme continente que de la noche a la mañana se hundió, que era el continente de la Atlántida. Realmente la naturaleza es muchísimo más espectacular que incluso el relato este de Platón, que parecía
ya muy fantasioso, ¿no? Nosotros decimos que estas islas, junto con las de Hawái y todas las islas oceánicas, se forman por la acción de un punto caliente, que es simplemente una forma de decir que en la vertical de lo que son estos grupos de islas se forman, se producen unos procesos que generan magma, es decir, funden el interior de la Tierra. El material fundido, por estar fundido, pesa menos que el entorno, tiende a salir a la superficie, produciendo volcanes primero submarinos, que después se van acumulando y por fin acaban emergiendo, produciendo las islas. El hecho de que las islas estén alineadas es porque realmente salen sobre una placa litosférica enorme, la placa sobre la que nosotros estamos asentados, que se llama la placa africana, coge toda la mitad del Atlántico, desde el centro hacia África, y todo el continente africano. Esa placa no está quieta, esa placa se está moviendo, no tan rápidamente como la placa pacífica sobre la que está el archipiélago de Hawái. Nuestro punto caliente es un poquito más aplatanado, pero sí lo hace con la suficiente velocidad en términos geológicos, a unos cuantos centímetros por año, aproximadamente a la misma velocidad en que nos crecen las uñas, ¿no? Entonces, ese desplazamiento cuando sumamos miles y millones de años, es suficiente para que las islas, cuando van saliendo, la placa ya se haya desplazado y se forma un rosario de islas que son tanto más antiguas cuanto más se alejen del punto de generación de magma. Es como una embotelladora, pone un tapón, la botella se va, pone otro tapón, lógicamente hay una ordenación de edades, y en ese caso La Palma y El Hierro son las islas más recientes, y eso hace alusión a lo que dije anteriormente, de que son precisamente las islas juveniles las que se están formando ahora y las que tienen las pautas, las claves que han permitido descifrar el origen de las Islas Canarias y muchos de los procesos evolutivos que han dado lugar a que las islas hoy sean como son hoy. Porque no olvidemos también que lo que nosotros estamos viendo en este momento y viviendo es simplemente una instantánea de la historia geológica del archipiélago, que dura ya 30 millones de años y que probablemente va a durar otros 30 millones de años, mientras que nosotros vamos a vivir unos pocos años más. En esa instantánea en la que a nosotros nos ha tocado vivir el archipiélago, está formado por 7 islas y unos cuantos islotes en Lanzarote, pero eso quiere decir que si nosotros le diéramos la moviola hacia atrás solamente 1 millón y pico de años, ya desaparecerían del archipiélago las islas de La Palma y El Hierro. Si le diéramos 8 millones de años atrás, desaparecería también la isla de Tenerife, y si le diéramos 30 millones de años atrás, nos quedaríamos sin archipiélago. Ahora bien, si nosotros tuviéramos la posibilidad de darle a la moviola hacia adelante, a lo mejor dentro de un par de millones, eso no lo podemos saber porque no podemos hacer futuribles, pero dentro de 2 o 3 millones seguro que va a haber alguna isla más al occidente, es decir, más al interior del Atlántico, probablemente al suroeste de la isla del Hierro, aproximadamente unos 300 kilómetros, que es donde un buque oceanográfico alemán ha visto una isla que ya está a 250 metros de la superficie del mar, y que lo han llamado la isla de las hijas. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero le llaman así. Es la próxima, posiblemente la próxima isla canaria, dentro de unos cuantos centenares de miles de años. Fascinante esto que nos está contando. Bueno, en la isla de Hawái tiene también, al lado de la isla grande de Hawái, hay una isla a punto de emerger que se llama la isla del volcán, o la isla el volcán de Loiji, que todavía es submarino, pero que dentro de menos tiempo todavía, de apenas unos miles de años, será la próxima isla de Hawái. Esa está apenas a 100 y pico metros de la superficie. Ya está casi asomando. Casi emergiendo, sí. Bien, antes decía que usted, bueno, una autoridad en el campo de la vulcanología, ha hecho infinidad de trabajos. Háblanos un poco de los últimos estudios que se hayan realizado. Bueno, afortunadamente sí, yo he tenido la suerte de completar mi formación sobre todo en Estados Unidos, y por lo tanto he tenido siempre una relación con colegas ingleses, americanos, franceses también, y por lo tanto esos elogios que te agradezco, pero que son ciertamente inmerecidos. El trabajo que hemos hecho no es un trabajo de tipo personal, en la ciencia rara vez se hace una aportación importante desde el punto de vista personal, sino es el trabajo de mucha gente, de muchos equipos multidisciplinares, muchas veces internacionales, casi siempre, que permiten pues que haya un especialista
de lo mejorcito en datación de rocas volcánicas, otros en estudios de geoquímica, otros en la estructura de las islas, etc. Y son los estudios combinados los que permiten, de muchas personas, los que permiten hacer aportaciones interesantes desde el punto de vista científico. Los tiempos de Cajal, de Einstein y de todos estos ya han pasado, porque hoy la ciencia es muchísimo más integrada en equipos, ¿no?, de numerosos de personas. Afortunadamente te digo, tal vez lo que sí yo me alegro es el haber tenido, desde eso que te contaba del Teneguía, un interés especial que otros no han demostrado por las islas del occidente del archipiélago, La Palma y El Hierro, a los que he dedicado los últimos 10 años de mi carrera. Y eso es lo que me ha permitido, ciertamente, en colaboración con otros colegas, como ya decía, pues aportar una idea que ha roto la idea tradicional de que Canarias era un archipiélago que venía un poco de la autarquía franquista, ¿no?, de que todo en España era diferente. Bueno, pues también la geología del archipiélago canario era un archipiélago diferente, y ese ha sido un error que ha llevado consigo el que se hayan arrastrado errores muy importantes que impedían comprender el origen y la evolución correctamente del archipiélago canario. Ha sido el estudio, repito una vez más, de La Palma y del Hierro, pero sobre todo de La Palma, el que nos ha permitido, y en eso sí que me alegro de haber tenido una participación muy directa, el que ha permitido comprender finalmente el archipiélago canario, por la simple razón de que hemos podido comprobar que Canarias, el archipiélago canario, no es sino uno más y se comporta igual que los demás archipiélagos volcánicos del mundo, con lo cual esto tiene una doble ventaja. Por una parte, hemos podido absorber todos los conocimientos que se han adquirido en las demás islas volcánicas y aplicarlos al propio archipiélago canario, y por otra parte, las cosas que nosotros descubrimos aquí o analizamos aquí son de valor universal, mientras que de la otra manera no. Lo que se hacía muy específico para Canarias aquí se quedaba muerto, ¿no? Por otra parte, esto ha tenido una virtualidad también, y es el hecho de que las Canarias ahora, y lo digo sin chauvinismo de ningún tipo, sobre todo La Palma, es una isla que está de moda en la ciencia volcanológica de todo el mundo. Aquí están viniendo, aunque no se note, muchas veces están viniendo a comprobar teorías que en otros sitios son de más difícil comprobación, por lo que decía al principio, de la cobertura vegetal, que es excesiva en otras islas, de tal manera que hay que dedicar un día para poder coger finalmente una piedra que está toda hecha polvo y no sirve para nada, ¿no? Mientras que aquí va a uno a cualquier sitio y todo está fresco, todo está sin alterar y todo está, e incluso tiene uno la posibilidad de meterse dentro a través de las galerías, ¿no? Eso hace que haya equipos americanos, franceses, ingleses, alemanes, etcétera, continuamente comprobando esas teorías, de tal manera que, por ejemplo, salen volúmenes especiales dedicados a la isla de La Palma en las revistas internacionales de más prestigio. Y yo, en ese sentido, sí me congratulo de haber tenido la suerte o la vista de dedicarme fundamentalmente, en vez del camino trillado de seguir en Tenerife, Gran Canaria, etcétera, de irme hacia la punta del archipiélago, a esas mal denominadas islas menores, en las que no solo he aprendido mucho, he podido aportar cosas interesantes para la ciencia mundial, sino que me lo he pasado estupendamente porque es una isla maravillosa. Además, usted viene muy a menudo por Yo he dedicado los últimos 10 años prácticamente a la isla de La Palma. ¿Cómo es su plan de trabajo, de campo, me refiero, de investigación? Bueno, normalmente la geología, en la volcanología hay que dedicar muchísimo tiempo al trabajo de campo, es decir, a la observación directa del terreno, a la obtención de muestras para luego datarlas, para hacer los análisis geoquímicos, medir los diques, ver cómo es el tipo de rocas, etcétera, etcétera. En los últimos 3 años, además, se ha compensado de alguna manera una injusticia histórica que había también con la isla de La Palma, porque yo no sé si saben los palmeros que hay un mapa geológico nacional que es el mapa oficial, es el documento sobre el que se basan por los estudios de suelos, de planificación del territorio, de construcción de carreteras, de estudios hidrogeológicos, paisajísticos, etcétera, que solo faltaban 2 en toda España, uno en la zona de La Mancha y el otro en la isla de La Palma. Yo he tenido la suerte de que me encargaran a mí la realización del mapa geológico de la isla de La Palma, a la que he dedicado totalmente mi interés en los últimos 3 años. Este es un mapa que ya se ha terminado, estamos en la fase de redacción de las memorias y será público en cuestión de unos meses. Entonces, digamos que de alguna manera, por eso decía, sin temor a equivocarme ni a ser exagerado, que la isla de La Palma hoy día es la mejor datada, la mejor conocida, por esa enorme cantidad de equipos internacionales de especialistas que están acudiendo
continuamente a la isla de La Palma, es una de las mejor conocidas de todas las islas volcánicas oceánicas del planeta. Y eso ha sido en cuestión de 10 años. Como bien ha dejado claro, ¿no? Usted no trabaja solo, todo es trabajo en equipo. Un equipo de expertos en vulcanología, ¿cómo se forma? ¿De qué manera? Se forma exclusivamente por afinidad de intereses. La ciencia solo es ciencia cuando se publica, es decir, cuando de nada vale que una persona sepa mucho si no lo comunica al resto de la comunidad científica. Entonces, el procedimiento en ciencia siempre es el mismo. Uno hace un trabajo, si cree que ha conseguido algo interesante lo publica, trata de publicarlo, porque las revistas son extraordinariamente selectivas. No olvidemos que revistas como esta publican 10 o 12 artículos cada 2 meses. Y hay centenares de personas mandando artículos, es decir, hay que hacer una selección del 1, a lo mejor del 10% de toda o sea que hay que competir con todos los científicos del mundo de tu especialidad para conseguir que se publiquen los datos. Una vez que se publican, lo leen el resto de los colegas de todo el mundo y cuando ven algo que a ellos les interesa, se pone en contacto y se forma un grupo que pide financiación, generalmente a las entidades públicas de los países en colaboración, España-Inglaterra o España-Estados Unidos o España-Francia, y entonces se viene al terreno, se hacen los estudios pertinentes y finalmente se publican otra vez los resultados que a su vez generan otros nuevos intereses y otros nuevos proyectos. Claro, claro. Usted que pertenece al Centro Superior de Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La palabra centro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo del gobierno central. Sí, sí, es un el gobierno nacional. El gobierno de Canarias suele participar en este tipo de... Perdón, y no quiero ser ácido ni crítico, pero un sitio como Canarias que dedica el 0,1% de los fondos del Producto Interior Bruto a la investigación, no podemos hablar de que esté dedicando esfuerzo de ningún tipo. Ni Ruanda. España dedica alrededor del 1% del Producto Interior Bruto y nos estamos quejando continuamente porque Inglaterra o Alemania dedican el 2, el 3, el 4% del Producto Interior Bruto. En Canarias, repito, es el 0,1%. De modo que por favor no me pregunte sobre el gobierno de Canarias porque mi impresión no puede ser más absolutamente negativa. Bueno, queda constancia, además yo creo que es importante y necesario, ¿no? Es absolutamente necesario. Nosotros hemos tenido, parece que tienen intención de mejorar, pero nosotros que tenemos esas redes de estaciones sísmicas distribuidas por todo el archipiélago, por ejemplo una aquí en La Palma, hemos tenido dificultades para mantener baterías en funcionamiento. Son dineros que se dieron por valor de casi $500.000 para instalar los equipos, pero luego durante años tuvimos dificultades, tuvimos que trabajar con nuestras propias manos para mantener esas estaciones porque no daban dinero absolutamente ninguno, ni siquiera para su mantenimiento. Algo lamentable, desde luego. Efectivamente lamentable. ¿Dónde está la estación? La estación la teníamos en el Roque Niquiomo y la estación que tenía, que valía 6 millones de pesetas, la destruyó un rayo que cayó en la caseta. Y entonces la nueva que hemos conseguido la tenemos ahora en un centro que tiene el Consejo aquí en la zona por encima del estadio de Miraflores. Muy bien. Un rayo. Que por cierto está registrando muy bien. ¿Sí? Y ha registrado un pequeño temblor. La Palma tiene una característica que es prácticamente, a pesar de ser la isla más activa volcánicamente con mucho de todo el archipiélago, en los tiempos entre erupciones está totalmente quieta, lo cual evidencia que el proceso magmático es muy profundo, probablemente a 100 o 150 kilómetros de profundidad. Y por lo tanto tiene un registro plano totalmente. Llevamos muchísimo tiempo sin que hubiera actividad sísmica ninguna, que sin embargo se da entre Tenerife y Gran Canaria, alrededor del Hierro, alrededor incluso de Fuerteventura y Lanzarote, etcétera. Pero aquí en La Palma era una zona completa, tiene una explicación, pero no quiero darla porque es excesivamente compleja, ¿no? Pero últimamente hemos registrado un terremoto de magnitud 2 y pico, es decir, que la población probablemente no lo... Alguien puede que lo haya sentido si estaba en condiciones de reposo, tranquilo, echado en una cama o algo,
pero son magnitudes que no lo registra la población, pero que sí se registran instrumentalmente. Lo cual me apresuro a decir que eso no significa nada lo que sí está claro es que ahora mismo en La Palma no hay ningún síntoma de que vaya a haber reactivación volcánica en el futuro inmediato. De todas formas, se puede saber, se puede predecir la aparición de un volcán con los medios disponibles hoy por hoy, ¿o no? No. O se predice cuando ya hay... Eso le llamamos detección temprana. Vamos a ver. Los terremotos, que son los volcanes, son muchísimo más benignos como riesgo natural que las inundaciones, que los tifones y que los terremotos, que son los grandes asesinos, de los cuales llamo la atención, es que precisamente son los que no existen en Canarias, con lo cual podemos decir que Canarias es uno de los sitios más tranquilos para vivir del mundo. Las islas Hawái, que son aparentemente el paraíso por antonomasia, tienen tifones como el Hugo, que destruyó totalmente parte del archipiélago, ¿no? Entonces, los terremotos, que son verdaderamente asesinos, tienen amenazado de muerte a millones y millones de personas en los sitios más desarrollados del mundo, como es toda la zona de Los Ángeles, todo California. Es decir, hay decenas de millones de estadounidenses y por lo tanto en peligro real. Ha habido terremotos en San Francisco que destruyó la ciudad entera, cualquier momento puede haber otro. Por lo tanto, se está dedicando una enorme cantidad de esfuerzo, tanto de investigación como de dinero, para poder predecir e incluso detectar con un poquito de antelación los terremotos, y no se ha conseguido nada. Por eso yo de vez en cuando leo por aquí en los periódicos de que hay gente que puede, aquí de Canarias, que puede predecir los terremotos, y yo es que me parto de risa, ¿no? Porque eso sería el desideratum máximo de los mayores centros de investigación del mundo en Estados Unidos, dedicados específicamente a la sismología, ¿no? En los volcanes no se pueden predecir, es decir, no podemos decir que dentro de 1 año y 2 meses va a haber un terremoto, un volcán, pero lo que sí se puede hacer es detectarlo, porque un volcán, a diferencia de los terremotos, que son simplemente una concentración de energía que no se puede observar por ningún procedimiento, que finalmente cuando sobrepasa un determinado umbral se rompe bruscamente, genera esas ondas de choque. En los volcanes es un proceso como un parto, que tiene su gestación, es decir, es un magma muy caliente a 1000 y pico grados, que tiene que salir de una profundidad de 100-150 kilómetros y acabar saliendo a la superficie, y en ese proceso origina cambios muy drásticos del ambiente, como son el incremento de temperatura del suelo, produce cambios en la composición de los gases y en el volumen, y sobre todo produce terremotos que se van haciendo más intensos y más fuertes conforme el magma se acerca a la superficie, hasta que finalmente, y esos terremotos, cuando hay una serie de aparatos, se pueden de alguna manera triangular y por lo tanto saber dónde y más o menos cuándo va a ocurrir ese volcán. Por lo tanto, no podemos hablar de predicción, pero sí podemos hablar de detección temprana, porque los instrumentos obviamente son mucho más sensibles que la propia gente, que finalmente pues lo acaban sabiendo, ¿no? El Teneguía ya se sabía unas horas antes dónde iba a ocurrir. Entre otras cosas, había gente por allí trabajando en una viña con una pala mecánica, que dejaron la pala y salieron a correr. Pues lo notaron enseguida. Muy bien, con todo lo que usted nos ha dicho esta noche, seguramente nos vamos a dormir más tranquilos aún. De todas maneras, yo no quisiera dar la impresión, yo no quisiera dar la impresión de que lo sabemos todo, que parece, ¿no? Todo lo contrario, y por eso ya a mí me gusta mucho siempre contar una anécdota real que ocurrió de verdad, que es que cuando estábamos en la erupción del Teneguía, una vez pues acudieron los periodistas a preguntarnos allí, y quisieron que estuviera allí el cura párroco y también una persona del pueblo allí para contar las cosas. Y entonces nos pusieron a todos en fila y empezaron a preguntarle. Y entonces nosotros, que éramos jovencitos y queríamos dar la imagen de que sabíamos mucho, pues nos enrollábamos con grandes disquisiciones sobre que si eran traquibasaltos, que si eran basaltos augíticos y no sé qué, y sobre todo cuando tratábamos de explicar el tipo de volcán y por qué se producía el volcán, eran teorías muy complejas, ¿no? Y entonces, cuando llegó el hombre este del pueblo, el cura también soltó su rollo lógico, ¿no? Cuando llegó el hombre del pueblo, acabó diciendo: me parece que los volcanólogos saben tanto de lo que pasa aquí abajo como el cura de lo que pasa ahí arriba. Pues algo de eso ocurre en realidad. Nos queda todavía muchísimo por aprender. De todas formas, yo le aseguro que en esta conversación, que ya se acaba,
hemos aprendido muchísimo con usted, que se ha explicado de maravilla. Yo creo que la suya ha sido una explicación para todos los públicos, se lo agradezco. La verdad es que ha sido un placer escuchar de primera mano tantas y tan jugosas informaciones sobre el apasionante mundo de los volcanes que tanto nos concierne a los canarios. En fin, le damos las gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por esta charla, y a ustedes gracias por su atención. Ya saben que dentro de una semana pues nos veremos más o menos en este mismo, no aquí en el Hotel Marítimo, donde hemos estado muy a gusto, sino ahí en su hogar, en su casa. Nos veremos y charlaremos con otra persona interesante. Nada, salud, a seguir bien.